Sigamos conversando sobre lo que es un duelo. Ya lo hemos definido. Ahora hablemos de cuáles pueden ser las formas insanas, no recomendables, no adecuadas de atravesar un duelo, contrastándolas con una forma sana de hacerlo. Eh, Tendríamos por un lado el duelo postergado o el duelo reprimido, el duelo negado, que es cuando una persona eh, en lugar de asimilar, aceptar y, y permitirse experimentar las emociones que un duelo implica, que una pérdida implica, pues la persona hace todo lo contrario. Eh, Aunque existe una primera etapa de negación, la persona se queda viviendo en la negación y durante mucho tiempo y a través de varios mecanismos, la persona prolonga su permanencia en esa negación de forma que reprime, niega, edulcora, maquilla, le hace dibujitos, muñequitos y bueno, a través de una narrativa la persona niega, esconde, aminora, disimula, evade el duelo como tal. Eso es deseable, recomendable y muy frecuente como una primera etapa, pero prolongarlo no es sano. Entonces tenemos un primer tipo de forma o de camino, de modo no sano de atravesar un duelo, que sería aquel duelo que es postergado o reprimido, enmascarado también se le puede llamar. Quizá el extremo opuesto sería un duelo crónico, que es cuando una persona, pues, a pesar de que el tiempo pasa, se queda a vivir en el duelo, la persona queda atrapada en alguna de las etapas del duelo, que pudiera ser la negación, la rabia, el dolor, la tristeza, la culpa, etcétera, y no trasciende y la persona se queda como quien dice atrapada. Eh, Puedo dar un ejemplo, una persona que se separa y aunque pasan los años, la que fue su pareja rehace su vida y continúa superando pues lo sucedido y esta persona no, esta persona se queda a pesar de que pasan 5 10 15 20 años llorando la pérdida, no rehace su vida en ningún sentido o se queda odiando a la otra persona de forma tal, he visto casos así, de personas que se separan y sus hijos, una vez que ya son grandes, eh, tienen que hacer de tripas corazón para cuando hay eventos familiares, lidiar con la presencia de uno y el otro para que no peleen, para que no haya allí escenas incómodas. Entonces, estas personas, una o ambas, quedan atrapados en la rabia, el resentimiento, a veces en el dolor, en la culpa. Emociones o procesos que son normales en los primeros tiempos, pero que ya cuando han pasado 5 10 15 años, pues uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Estas personas se quedaron atrapadas, esta persona se quedó anclada, atrapada eh, en el duelo. Esas quizás son dos formas un tanto extremas y no recomendables de vivir un duelo. Hay una tercera que se llama el duelo eufórico, es un poco distinta y más o menos se entiende como cuando una persona atraviesa una pérdida y en lugar de entenderla y vivirla como tal, eh, la explica y la vive como todo lo opuesto. Es decir, un ejemplo, una persona que pierde un ser querido y en lugar pues de aceptar pues y el dolor que eso supone y entender que ha sido una pérdida, más bien lo vive con alegría como si ha sido bueno lo que ha ocurrido, que está bien lo sucedido, que es bueno para lo que sucedió y que en lugar de dolor le produce alegría. Claro, puedo entender que a veces hay razones espirituales o de creencias, una vida más allá, que la persona va a descansar, que la persona estará con Dios, etcétera. Ese tipo de creencias quizá podrían justificar un duelo de este tipo, un duelo eufórico. Pero cuando ese duelo eufórico no está respaldado por este tipo de ideas, es bastante probable que estemos en presencia, es una forma de negación, pero una forma de negación, como lo dice la palabra, eufórica, adaptando o adoptando la emoción opuesta a la que se supone que debería ser, que es dolor y tristeza. La persona está casi que contenta por lo que ha ocurrido. Entonces, por supuesto que es difícil entender una reacción de ese tipo,
por eso le ponemos ese nombre de duelo eufórico. Ahora, estos tres tipos habría que contrastarlos con esa forma, digamos que sana, de atravesar un duelo, que es, lo adecuado es, pues, transitar por las etapas, por lo menos teóricas, propuestas para un duelo, sentir, reconocer y experimentar, canalizar adecuadamente las emociones que un duelo supone, y bueno, finalmente llegar a la etapa de aceptación, aprendizaje y crecimiento que un duelo sanamente gestionado debería dejar. Pero bueno, todo eso lo vamos a conversar en los próximos videos. Yo soy Pedro Bastidas y estoy elaborando esta lista de videos sobre el duelo con el fin de darte una orientación general. Pero bueno, como cada historia es distinta y cada persona es distinta, la recomendación es que si estás atravesando por un duelo o pérdida, pidas el acompañamiento profesional. Yo mismo estoy a la orden acá en Caracas, Venezuela, presencialmente o a través de alguna plataforma de las redes sociales que permitan comunicación, si estás fuera de Caracas o de Venezuela, para acompañarte de una forma personalizada en la vivencia de esa pérdida o duelo que estés atravesando. Ya venimos, ya vengo con más información.